La doble marca que arruinó mi vida y salvó la suya. La pantalla parpadeó de golpe, abriendo una ventana ciega y repentina a un caos que se sentía imposiblemente cercano. Eran las 3 de la madrugada, la hora de los insomnios y las verdades a medias, y el fantasma digital de Camila se materializó. Sus ojos estaban muy abiertos, brillando con una mezcla inquietante de agotamiento puro y una energía nerviosa, casi frenética. Llevaba una sudadera gris, floja, como la que usan los universitarios, pero la prenda no hacía absolutamente nada por ocultar la marca. La terrible, jagged, púrpura marca que florecía sobre la delicada curva de su cuello. No era una, eran 2. Un par de chupetones salvajes, descarados, innegables, uno a cada lado, como si hubieran querido ser simétricos en su brutalidad. El aire se me escapó de los pulmones en un soplo frío y ardiente. Camila, logré ahogar y el nombre me supo a ceniza, a algo quemado y prohibido. Ella se encogió, un movimiento instintivo, subiéndose el cuello de la sudadera, pero lo hizo una fracción de segundo demasiado tarde. Ese único momento de descuido, un parpadeo de culpa, una chispa de cálculo, fue la primera grieta en la catedral de mi devoción, el lugar sagrado donde yo la había puesto. Esto no era un simple beso robado, esto era una declaración brutal. Durante meses, ella había sido mi ancla y mi tormenta. Camila, la madre casada de 4 hijos, atrapada en un matrimonio tóxico y emocionalmente abusivo, era mi gemela cósmica, hallada en el rincón más improbable de un foro de rol. Yo, Diego, un hombre ahogándose en los confines sofocantes del negocio familiar y una crianza hiperreligiosa en una familia de la clase media alta de la colonia Roma Sur, en Ciudad de México, le había creído todo. Cada palabra rota sobre su marido, ese monstruo que ella describía, cada confesión bañada en lágrimas sobre la necesidad de ser abrazada, no solo escuchada, era un cincel que carcomía mi cordura, mi paz, mi propia vida. No es nada, Diego, es un rasguño. Me quedé dormida con el collar puesto. Susurró, su voz una mentira frágil que se hizo añicos contra el silencio digital que nos separaba. Yo estaba a miles de kilómetros, lejos de su apartamento improvisado en algún barrio al norte de la ciudad, y sin embargo su infidelidad se sentía más cerca que mi propia piel. Mi inseguridad, ese demonio al que yo había intentado encerrar bajo 7 llaves, rugió, despertando con una fuerza brutal. Ella acababa de mudarse a su libertad temporal, ese pequeño y feo apartamento que le había dado el programa de ayuda de su iglesia. Su exmarido abusivo, un hombre al que ella llamaba el fantasma, Héctor, porque solía meterse a escondidas a vigilarla, estaba a punto de luchar por la custodia completa de los niños. Mi aterradora comprensión fue esta. El hombre que le había dejado esas marcas, su colega Ricardo, del hospital donde hacían el servicio social, no era solo un consuelo pasajero. Era su bote salvavidas preestablecido, su red de seguridad financiera y física para la batalla legal que venía. Mi misión, imposible de alcanzar, era encontrar la prueba irrefutable de su plan calculado, usarme a mí como un escudo emocional mientras ella aseguraba su futuro con Ricardo. Tenía que hacerlo antes de que el fantasma, Héctor, expusiera su propia infidelidad en el juicio, destrozando su caso de custodia y arrastrándome a mí al fuego cruzado legal. Lo que estaba en juego ya no era solo mi corazón, eran sus hijos. Fue Ricardo, Diego, admitió por fin, su voz plana, desprovista de la pasión desesperada con la que solía venderme su necesidad. Estuvo aquí. Él me ayudó a sacarlo del sistema. ¿Ayudó? La palabra era una cuchilla de afeitar. Era tan cruel, tan carente de remordimiento que me heló hasta los huesos. ¿Sacarlo del sistema? Como si yo fuera una enfermedad que necesitabas purgar. Esa noche colgó la llamada dejándome a mí mirando a una pantalla negra con el fantasma de esas marcas púrpuras grabado a fuego en mi retina. Supe entonces que no era su alma gemela. Yo era su cabina de confesiones y su coartada plausible. El dolor era un nudo de alambre de púas apretándose en mi pecho. Me levanté de la cama. El aire acondicionado, siempre demasiado fuerte en mi casa, no lograba enfriar la rabia hirviente que me subía desde el estómago. Salí al balcón. El piso de mosaico frío bajo mis pies descalzos. En la lejanía se oía el débil claxon de un camión Torton, un sonido habitual a esa hora en la ciudad que nunca duerme.
Las luces de la Condesa, ese barrio de fiesta y promesas vacías, parecían burlarse de mi dolor. ¿Cómo había podido ser tan estúpido? Un hombre de 30 y tantos años, un empresario con un futuro trazado, engañado como un quinceañero por una mujer que me había leído como un libro abierto y que había usado mi propia necesidad de ser importante, de ser el héroe contra mí. Recordé el olor a café recién molido que llenaba la cocina de mi abuela cada mañana. Un olor que ahora me parecía el recuerdo de una vida que se había ido. Una vida sencilla que Camila había complicado con su drama de telenovela. La conocí hace casi un año, en ese foro de rol, donde la fantasía se mezclaba con las confesiones más íntimas. Ella era Elara, la elfa sanadora herida, y yo, Alex, el guerrero atormentado. En la vida real, ella era Camila, una enfermera en prácticas, y yo, Diego, el hijo que no quería heredar el negocio de importación de textiles, un tipo que buscaba escape en la oscuridad de su computadora. Su historia me había atrapado desde el primer hola. Las lágrimas en las llamadas de voz, el miedo genuino que yo sentía en su respiración cortada cuando hablaba de su marido Héctor, ese fantasma celoso y controlador. Me contó cómo él le revisaba el celular, cómo la humillaba delante de los niños, cómo la asfixiaba emocionalmente. Me había convertido en su confidente, el único hombre que realmente la veía. Diego, eres mi luz en esta oscuridad, me había dicho en una de esas noches de cam, y yo me lo había creído. Creí que ese vínculo digital forjado en horas de madrugada y confesiones susurradas era más fuerte que cualquier realidad. Ahora, la realidad era esa doble marca púrpura, el sello de que otro hombre había tomado mi lugar, un hombre que podía ofrecerle algo real, físico, tangible, mientras yo solo podía ofrecerle palabras de consuelo y promesas vacías desde la distancia. Recordé la última vez que hablamos de Héctor, el fantasma. Ella me había jurado que no tenía dinero, que era un obstáculo insalvable para el divorcio. No tengo nada, Diego, nada más que mis hijos. Él tiene contactos, abogados tiburones. Yo solo tengo mi trabajo mal pagado y este corazón roto, me había dicho. Y la imagen que me había mandado, una foto borrosa de sus ojos llorosos, había sido el anzuelo perfecto. Pero ahora todo cuadraba. La mudanza repentina, el apartamento de la iglesia y el colega, Ricardo. El hombre que no solo le ofrecía un hombro para llorar, sino muy probablemente un colchón y una cuenta bancaria con algo de fondo. Un soporte que yo, desde mi burbuja en Ciudad de México, no podía darle. Me senté frente a mi laptop, encendiéndola de nuevo. La luz azul me golpeó la cara. La rabia se enfrió, transformándose en una determinación helada. Tenía que saber la verdad. No por mi orgullo, no solo por mi corazón, sino por una oscura y creciente necesidad de justicia. No podía permitir que me usara de esa forma. Abrí su perfil de redes sociales. Lo había limpiado hace poco, siguiendo mi consejo. Pero la gente siempre deja rastros. Me concentré en sus últimas fotos, tomadas en el balcón de su nuevo apartamento. El sol mañanero, esa luz brutal de América Latina que no perdona, revelaba detalles que la noche de la confesión había ocultado. En el fondo, una maceta de barro con un alcatraz blanco. Una planta que ella odiaba y que siempre decía que le recordaba los funerales. ¿Por qué la tendría? A menos que no fuera suya. Empecé a investigar a Ricardo. Su nombre completo, su trabajo en el hospital, su perfil era público. Un hombre con un aire de tipo duro, pero con la mirada de un protector. Fotos con su equipo de trabajo. Y en una de ellas, al fondo, en una pared, un cuadro. Un cuadro de un alcatraz blanco. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era demasiado casual, demasiado pronto para que ella hubiera adoptado un gusto por el arte de su nuevo amante. Mi mente comenzó a trazar el plan. Yo tenía los medios, el tiempo y la determinación del hombre traicionado. Dejé de ser el guerrero atormentado y me convertí en un detective amargo. Mientras me preparaba un vaso de agua, sonó el ping de un correo electrónico. La hora, las 3:33 a.m. Un correo de una dirección desechable, sin remitente conocido. Abrí el mensaje. El asunto, el fantasma te está viendo, Diego. El cuerpo del mensaje era un solo archivo adjunto, una imagen granulada, un pantallazo de mi propio perfil de redes sociales, una captura de pantalla tomada por un observador anónimo. La imagen era vieja, de antes de que yo lo limpiara.
mostraba una de mis publicaciones más íntimas, una cita sobre el amor incondicional que le había dedicado a Camila sin nombrarla. La advertencia: el exmarido abusivo de Camila, el fantasma, Héctor, ya sabía de mi existencia. Ya me había localizado. La rabia se fue, reemplazada por un miedo frío y paralizante. El juego había cambiado. Ya no era solo una cuestión de si Camila me había mentido. Ahora, mi vida, mi reputación, el negocio de mi familia y mi propia seguridad estaban en juego. Yo era la nueva pieza en el tablero de ajedrez de su divorcio, y el fantasma estaba a punto de moverme. Me sentí como un ratón en la mira. La humedad pegajosa de la noche de Ciudad de México de repente se sintió opresiva. Recordé las palabras de mi padre: Diego, en la vida hay dos tipos de problemas, los que enfrentas y los que te arruinan. Nunca te metas en el drama ajeno. Demasiado tarde, papá. Ya estaba hundido hasta el cuello en el melodrama más oscuro de una mujer desesperada. Miré de nuevo el correo. La imagen granulada, mi cara sonriendo inocentemente, ahora se sentía como una condena. Camila, la madre desesperada que yo quería salvar, me había metido en la boca del lobo. Y la única forma de salir, de protegerme y, paradójicamente, de proteger a sus hijos, era descubrir toda la verdad sobre el trato que tenía con Ricardo. Necesitaba un álibi digital para sus acciones, una prueba de su manipulación o de su inocencia. Yo sabía que la verdad no estaba en lo que ella decía, sino en lo que ella ocultaba. Si el fantasma ya me estaba siguiendo, yo tenía que ser más rápido, más astuto. Tenía que convertirme en su propio fantasma, acechando en las sombras de la red para desentrañar la red de mentiras tejida por la mujer a la que una vez llamé mi alma gemela. El café de la mañana esperaría. La verdad tenía un sabor más amargo, pero mucho más adictivo. El fantasma de Héctor acecha en la sombra, y yo, Diego, necesito pruebas antes de que su mentira me consuma. El ominoso correo electrónico lo cambió todo. El fantasma, Héctor, ya no era solo el problema de Camila, ahora era mi sombra, un espectro digital que se había colado en mi vida privada. Inmediatamente barrí mis redes sociales, eliminando fotos, publicaciones y cualquier rastro que pudiera conectarme con ella. Pero el daño estaba hecho. Mi familia, unos cristianos conservadores y muy rectos que controlaban cada aspecto de mi vida en la Roma Sur, ya desaprobaban mi romance en línea. Ahora ellos se convertían en una vulnerabilidad que el ex de Camila podía explotar, exponiendo el escándalo que tanto querían evitar. Esto me forzó a llevar una doble vida escalofriante. Intentar proteger a Camila de un hombre al que nunca había visto, mientras que al mismo tiempo cuestionaba cada palabra que ella decía. Me estaba volviendo loco con la duda. Necesitaba desesperadamente una prueba de que ella era genuina, la víctima desesperada que decía ser, o una prueba de que era una mentirosa sofisticada que me estaba utilizando. No podía vivir más tiempo en el limbo de su melodrama. Camila manejaba su defensa como un tapiz de victimización, tejido con hilos de verdad aterradores. Me hablaba de los ataques de pánico que yo calmaba, siguiendo el método de los 5 sentidos de su terapeuta. Me contaba de su necesidad de ser validada, de su lucha por construir una carrera de enfermería para darles de comer a sus 4 hijos. Todo eso era devastadoramente cierto, y eso hacía que su manipulación fuera mucho más magistral, más cruel. Ella sabía que yo era su arreglador emocional, su fixer. Me hacía sentir vital, insustituible. Me llevaba consigo en su rutina matutina, la veía preparar el desayuno en su fea cocina provisional. Me mostraba una intimidad vulnerable que aseguraba que nadie más veía, mucho menos a Héctor. Esta intimidad no era un lazo, era una cadena que me ataba a su drama. Diego, si no fuera por ti, yo ya me habría caído, me habrías recogido de la calle. Eres mi única roca, me había dicho con esa voz suave, quebrada, la que usaba cuando quería que mi corazón se encogiera. Y siempre funcionaba. Pero entonces, en medio de su discurso sobre el miedo al fantasma, llegó la calculada punzada, la introducción del nuevo amigo de Discord, un tal Ramiro. Compartimos una copa de vino tinto barato anoche, Diego. Mencionaba casualmente como si hablara del clima. No me juzgues, necesitaba respirar. Unas horas después, en otra llamada, suspiraba dramáticamente. ¡Ay, extraño ver su cara! Ramiro me hace reír tanto. Esa frase me hacía arder el pecho, pero inmediatamente, como una maestra en el arte de la retracción, lo seguía con una negación furiosa.
casi histérica. Pero tú eres el único que quiero, Diego. El único que importa. Ramiro es solo una distracción inofensiva. ¿Por qué siempre desconfías de mí? ¿No ves cuánto he sufrido? Ese latigazo emocional era una táctica clásica, diseñada para mantenerme eternamente desequilibrado, temeroso de perderla, siempre pidiéndole perdón por mi propia inseguridad. Yo era el puerto seguro, el buen hombre que se quedaría. Ricardo y Ramiro eran las emocionantes, las peligrosas, las escapadas físicas que le recordaban que todavía estaba viva. Empecé a darme cuenta del verdadero propósito de los chupetones. No eran solo un error, eran un movimiento estratégico. Estaban ahí para forzar la conversación sobre su necesidad física, para empujarme a mí a que yo rompiera con ella, para que ella pudiera luego presentarse como la víctima abandonada que fue echada a un lado por un hombre que no la entendía. Yo tenía que actuar. Necesitaba obtener información, un alibi digital para sus acciones. Tenía que ver su vida, no solo escuchar su versión. Mi amor, le propuse una noche con una voz tranquila y que sonaba a súplica, justo después de una de sus crisis fingidas. Déjame el servidor de Discord abierto mientras trabajas en tus tareas. O mientras duermes. Me hará sentir mejor, Camila. Como si fuera parte de tu vida, no solo un interrogador que te presiona. Ella dudó. Su rostro digital se tensó ligeramente, pero aceptó. Ella sabía que negarse solo avivaría mi sospecha. Ella necesitaba mi consuelo desesperadamente. «Claro que sí, mi vida», respondió con un falso suspiro de alivio. «Lo haré por ti. Yo no tengo nada que esconder». Este era mi juego oculto. Por la noche, mientras ella estudiaba con el micrófono abierto, yo la escuchaba a través de la distancia. Los tecleos, el ruido del tráfico de su calle, la música suave. Me sentía como un intruso, como un fantasma yo mismo. Pero la urgencia era mayor que la culpa. Y entonces, sucedió. Esa noche, mientras ella leía algo en voz baja, su voz de repente cayó. Se transformó. Era un tono bajo, casi gutural. El tono caliente que ella solía reservar para nuestras sesiones de cámara más íntimas. Esa voz que me hacía creer que yo era el hombre más deseado del mundo. «Eres muy lindo cuando te pones nervioso, Ramiro», escuché que susurraba, seguida de una risa baja y sensual, esa risa que me hacía perder el juicio. Mi sangre se heló. Eso no era su forma de hablar con un amigo. Era un arma estratégica, una coquetería calculada que destrozó mis oídos. El sonido no venía de su laptop. Ella estaba coqueteando por mensaje de texto o por otro dispositivo, con la guarda baja, pensando que solo el sonido ambiente entraba por su micrófono abierto. Comprendí la verdad más cruel. Yo estaba siendo utilizado como un pez de carnada, un chivo expiatorio emocional. Y quizás, solo quizás, todo esto estaba siendo actuado para una audiencia de uno. El fantasma, Héctor, en caso de que estuviera monitoreando su casa. La idea me dio náuseas. Ella estaba construyendo una narrativa de mujer liberada que coquetea para su exmarido, para mostrar que era una madre irresponsable. Necesitaba ir más allá de las palabras. Las palabras de Camila eran arena. Necesitaba algo sólido. Unos días después, le pedí que me hiciera un recorrido virtual por su nuevo apartamento. Ella estaba reticente. Solo me mostraba la cocina y la sala, los espacios públicos. «La recámara es un desastre, mi amor. No querrás ver el caos», me dijo con la excusa de la madre ocupada. Pero insistí, usando mi preocupación como palanca. «No me importa el desorden, Camila. Solo quiero sentir que estoy ahí contigo. Quiero ver tu espacio, el lugar donde estás segura. Por favor». Ella cedió con un suspiro dramático, mientras la cámara giraba rápidamente por su diminuta recámara, buscando deliberadamente no enfocar ningún rincón por más de un segundo. Mi ojo de detective entrenado en meses de paranoia captó algo. Justo al lado de su armario, colgando junto a su chaqueta favorita, había un cinturón de herramientas, de esos que usan los técnicos, los electricistas, los que hacen trabajos manuales. Era de lona gruesa y estaba sucio de tierra y pintura. Definitivamente no era de Camila. «Es de la gente de la iglesia, Diego», dijo ella con la rapidez sospechosa, cubriendo la lente un segundo. «Vinieron a arreglar un enchufe, ¿recuerdas? Lo dejaron».
Pero yo recordaba a Camila hablando de Ricardo hace meses, mucho antes de que se mudara. Ricardo es tan hábil, Diego. Arregla todo. Siempre está con su cinturón de herramientas. Es casi un hombre de familia, aunque sea soltero. Ojalá Héctor fuera la mitad de útil. Mi corazón dio un vuelco. Le pedí que me enseñara la toma de corriente arreglada, forzándola a volver a enfocar la zona. Ella lo hizo, con una mueca de impaciencia. En ese segundo crucial, logré hacer un zoom mental, casi fotográfico, sobre el cinturón de herramientas. Y lo vi. Colgando de una de las presillas del cinturón de lona, había un llavero pequeño y distintivo. Un llavero personalizado que yo le había regalado a ella la Navidad pasada, antes de que todo este infierno comenzara. Era una pieza de acrílico grabado con el logo de nuestro gremio de rol de fantasía, nuestro símbolo secreto, el cinturón de herramientas de Ricardo, colgando junto a la ropa de Camila en el closet de su recámara, con nuestro llavero colgando de él. La verdad no era una duda, era una sentencia. Esto confirmaba una cohabitación íntima inmediata que yo nunca había sospechado. Ricardo no solo le estaba ayudando con los papeles o dándole un colchón. Ricardo vivía ahí. Era su pareja doméstica en pleno, compartiendo la intimidad más privada de su recámara, mientras yo era su muñeco de trapo emocional a miles de kilómetros de distancia, sosteniéndole el teléfono a las 3 de la mañana. El aire se hizo denso y pesado, como en los días previos de la tormenta en Ciudad de México. No era rabia lo que sentía, era la certeza fría y aterradora de haber sido un tonto monumental, un peón. Camila había mentido no solo sobre la naturaleza de su relación con Ricardo, sino sobre la estructura misma de su nueva vida. Cada conversación sobre su carrera, su escuela, su estabilidad para los niños, todo estaba siendo construido sobre el apoyo financiero y físico de Ricardo, mientras que yo solo aportaba el andamio emocional para mantenerla de pie, y lo peor, entretenida. «Disculpa el desorden, Diego», dijo ella con voz dulzona, volviendo a cubrir la cámara con su mano. «Te quiero, ya tengo que seguir estudiando. Hablamos». Y colgó, dejándome de nuevo en la oscuridad de mi lujosa, pero vacía recámara. Yo ya no era el guerrero atormentado, yo era el investigador traicionado, y ahora tenía una pieza crucial del rompecabezas. La prueba de que Ricardo era el copiloto, no un pasajero. Tenía que encontrar la prueba de su plan. La cohabitación íntima era la clave. Necesitaba la evidencia legal, el papel que demostrara que todo esto era un acuerdo y no un arrebato de pasión. Solo así podría protegerme a mí mismo del fantasma y, extrañamente, proteger la oportunidad de Camila de ser una madre libre. La noche se hizo larga. Miré por mi ventana. Las luces de la Roma se veían borrosas por la neblina. Me sentía solo, más solo que nunca, pero ahora con un propósito frío y claro. Justicia, no para mí, sino contra la mentira. El llavero que nos unió en la fantasía ahora colgaba sobre su traición. Camila no era una víctima, era una arquitecta del engaño. La imagen de ese cinturón de herramientas con nuestro llavero colgando, el símbolo de nuestro gremio de rol, la prueba tangible de nuestra conexión digital, fue un golpe en el estómago tan fuerte que me quitó el aliento. No fue la rabia lo primero que sentí, sino una náusea helada. El llavero de fantasía, ahora colgando junto a la ropa interior de Camila, junto a las herramientas de Ricardo, confirmaba que mi alma gemela no solo me había mentido sobre la naturaleza de su relación, sino sobre la estructura misma de su nueva vida. Ricardo no era un colega que daba un hombro, era su compañero doméstico, su copiloto en esa nueva y patética nave de la libertad. Ella había orquestado el drama, cada conversación sobre su lucha, su esfuerzo en la escuela, la estabilidad que buscaba para sus hijos. Todo era un castillo de naipes construido sobre la base financiera y física de Ricardo. Mientras yo, Diego, ofrecía el andamiaje emocional, el escudo sentimental que la mantenía libre de culpa. Me había convertido en el tonto perfecto, el tipo que recibía las migajas de sus lamentos mientras otro hombre se acostaba en su cama. Y yo, en mi burbuja de la Roma Sur, creyendo que era su héroe, su redentor. La traición ya no era emocional, era logística y perversamente planeada. Mi siguiente paso fue sumergirme en el fango de su divorcio. Usando mis contactos en el negocio familiar y algunas influencias que mi padre había adquirido en el Registro Civil de Ciudad de México, logré acceder a los documentos públicos de su solicitud de divorcio.
La información que encontré fue una sentencia de muerte para la poca fe que me quedaba en ella. Los documentos de la corte, fríos y sin pasión, declaraban que Camila se había mudado del domicilio conyugal 2 semanas antes de la fecha que ella me había dado. 2 semanas. Eso significaba que ella ya estaba instalada con Ricardo, con el cinturón de herramientas y el alcatraz blanco, mucho antes de la noche de la videoconferencia donde me confesó los chupetones. Esos chupetones que me había vendido como un error desesperado, un tropiezo en su camino hacia la libertad. Ella no había tropezado. Había puesto la alfombra para su caída. Ella había fabricado toda la línea de tiempo. Había creado el timing perfecto para cada evento, incluyendo la necesidad urgente de contacto físico para que su inevitable ruptura conmigo se sintiera como algo necesario, ineludible e incluso peor, culpa mía. Yo era el chivo expiatorio programado. El alma gemela era en realidad un escenario de teatro. Mi corazón se sentía como un trozo de hielo sucio. No podía creer la frialdad de su cálculo. Una mujer que parecía tan abrumada, tan destrozada, era en realidad una maestra manipuladora, una estratega digna de una novela de espías, o, mejor aún, de una telenovela barata. Tenía que enfrentarla, pero no como el novio despechado, lleno de celos y rabia. Eso le daría la victoria, la oportunidad de usar su guión de víctima. Tenía que forzar su mano, golpearla donde realmente le dolía. La custodia de sus hijos y la protección de mi propia vida. Ideé una prueba arriesgada, casi suicida. Tenía que ser creíble. Tenía que apelar a su principal instinto, la supervivencia. La llamé durante su hora de estudio, interrumpiendo un intercambio de mensajes con Ramiro, que ahora escalaba un coqueteo abierto y descarado. Se notaba en la forma en que ella se mordía el labio, la sonrisa oculta en su rostro digital. «Hola, mi amor», dijo ella, con ese tono empalagoso y falso, tratando de ocultar su molestia por mi interrupción. «Camila, necesito que me escuches bien. Esto es serio», le dije, manteniendo mi voz baja, plana, completamente desprovista de emoción. Yo no era Diego el novio, yo era el abogado de mí mismo. «¿Qué pasa, Diego? ¿Estás bien? Suenas tenso. Mi familia, el negocio. Acaban de informarme que van a hacerme una revisión de antecedentes exhaustiva para un posible nuevo rol en la dirección. Quieren que sea el vicepresidente». Hice una pausa dramática. Sabía que esta mentira de mis antecedentes iba a impactarla. Mi familia era su punto débil, ya que eran el pilar de mi supuesta estabilidad y la razón por la que yo no podía ir a rescatarla físicamente. «Están siendo increíblemente detallados, Camila. Revisarán todo. Absolutamente todo lo que me rodea. Y me temo que», dije bajando la voz aún más, casi susurrando, «que van a investigar a mis asociados. Van a intentar encontrar si estoy involucrado con una destrozahogares. Es el término legal que usan aquí para la moralidad del negocio». Miré su rostro intensamente. Era mejor que la cámara estuviera encendida. Quería ver el momento exacto en que la actriz dejaba caer su máscara. El efecto fue inmediato, cinematográfico. La risa que compartía con Ramiro por el chat se desvaneció de sus ojos. Se congeló. Su rostro, generalmente tan expresivo en sus dramas, se convirtió en una estatua de hielo. La sangre pareció drenarse de su piel. El miedo en sus ojos era genuino, no actuado. No le tenía miedo a perderme a mí. Le tenía miedo a que mi escándalo arruinara su caso de custodia. Su respuesta fue un torrente de falsa preocupación, el guión del sacrificio desinteresado. «Oh, Diego, no puedes dejar que yo sea la razón por la que pierdas todo eso. El puesto de tu vida, tu futuro», chilló, su voz subiendo de tono, casi histérica, pero controlada. Se llevó las manos al pelo. «Te lo dije, cariño, no puedo manejar una relación ahora. Soy un desastre. Tú mereces a alguien que no sea un lío». Era el guión exacto de la víctima noble que se sacrifica por amor. Pero yo ya no escuchaba la compasión, yo escuchaba la verdad. Me estaba rompiendo, cortando el cordón, no por bondad, sino para borrar preventivamente la evidencia de mi conexión con su vida. Lo hacía antes de que el fantasma, o Héctor, o mi propia familia pudieran usarme como un arma letal en su contra. Su alma gemela era de repente un cabo suelto peligroso que debía ser cortado.
No se trata de merecer, Camila, la interrumpí, con la voz firme, inquebrantable. Se trata de la verdad. Si rompes conmigo ahora, solo confirmarás que había algo que ocultar. Héctor lo usará. Dirá, ella sabía que su amante era una amenaza para su caso, por eso cortó lazos. Tienes que pensar con la cabeza fría. Su silencio fue más pesado que cualquier confesión. Su mirada, una vez más, se deslizó hacia algo fuera de la pantalla de su laptop. Estaba leyendo mensajes, buscando consejo o apoyo. Su plan se había salido de control. ¿Y qué quieres que haga, Diego? ¿Seguir arrastrándote a mi miseria?, me preguntó con un tono que mezclaba la desesperación con la irritación de la actriz que se le olvida una línea. Quiero la verdad, dije, implacable. Héctor va a decir que vives con un amante, que eres una madre inapta por tu inmoralidad. Lo que tienes con Ricardo, si fuera solo una relación de compañeros de piso, un acuerdo financiero legal, el argumento de la infidelidad se derrumba. Tu abogado puede usar eso para proteger tu reclamo, pero solo si me dices la verdad. Ricardo, ¿es tu amigo o tu amante? ¿Ramiro es una distracción o tu próximo error? En ese momento, vi el pánico en sus ojos. Me di cuenta de que ella nunca había considerado la posibilidad de que un acuerdo legal con Ricardo la salvaría de la acusación de inmoralidad. Ella había usado el miedo a la infidelidad para manipularme, sin darse cuenta de que la verdad administrativa era su verdadero escudo. Y entonces, en el clímax de su pánico, sucedió el error más estúpido, el que solo comete alguien bajo una presión insoportable. Camila, al intentar cerrar una ventana de documentos legales en su laptop, dejó la pantalla compartida activa por una fracción de segundo demasiado larga. Fue un parpadeo, una exhalación en el tiempo. Pero yo lo vi. El título de un archivo abierto, grande y en negritas, capturado por mi retina entrenada por meses de vigilancia digital. Acuerdo de ingresos y renta compartida de Ricardo, nombre del abogado. ¡Bingo! Un documento firmado, de aspecto legal, un acuerdo profesional y planificado, no un favor espontáneo, no una aventura de una noche, no un arrebato de pasión incontrolable. Era un contrato. La prueba de que su arreglo con Ricardo era una asociación de conveniencia mutua económica y logística diseñada desde el principio para la batalla legal que se avecinaba. Ella no se había enamorado de Ricardo. Había hecho un trato con él. Camila se dio cuenta de su error en el mismo instante en que yo lo registré. Su mano se disparó a su ratón, cerrando la ventana y terminando la llamada sin decir una palabra, sin una sola lágrima. Solo el negro de la pantalla, el silencio, la verdad. El acuerdo de renta compartida era el arma humeante. Yo no era el tonto. Yo era el detective que había resuelto el caso. Había validado mi aterradora teoría. Camila no había caído en otra relación. Había diseñado una pareja doméstica con Ricardo, mientras mantenía la relación emocional a larga distancia conmigo como una fuente constante de validación y un perfecto chivo expiatorio. Ahora yo tenía en mis manos no solo mi propia salvación, sino irónicamente la herramienta que ella necesitaba para salvar a sus hijos del fantasma, Héctor. La amarga verdad me liberó. Yo fui el tonto que pagó el costo emocional, pero también fui el escudo que salvó a sus hijos. La actriz había soltado su guión. El archivo titulado Acuerdo de ingresos y renta compartida era la pistola humeante, la bala que atravesó el último velo de mi autoengaño. Confirmó mi teoría más aterradora. Camila no se había deslizado en otra relación. Había diseñado una asociación doméstica con Ricardo por pura necesidad pragmática. Yo, Diego, había sido su tonto proveedor emocional, su fuente constante de validación y la coartada perfecta, el novio a distancia que servía como excusa conveniente. Yo fui el que subsidiaba su bienestar psicológico mientras Ricardo pagaba la renta, arreglaba los enchufes y se ganaba el derecho de dejar esas marcas púrpura en su cuello. La confrontación final era inevitable, pero no sería una pelea de amantes despechados. Tenía que ser la intervención de un coconspirador preocupado. Tenía que usar la verdad que había descubierto para forzarla a tomar la única decisión que protegería a sus hijos. La llamé un par de horas después del desastre del pantallazo, interrumpiendo nuevamente su tiempo de estudio, que ahora era claramente su hora de coqueteo con Ramiro. «Camila», declaré, mi voz baja, seca, vacía de cualquier emoción o súplica.
era el tono de un médico dando un diagnóstico terminal. El fantasma, Héctor, tiene un investigador privado. Lo sé. Él sabe del cambio de domicilio. Y lo que es más importante, sabe de mí. Y va a usar la evidencia de tu supuesta infidelidad para reclamar que eres una madre no apta. Lo va a hacer. Hice una pausa. El silencio digital se llenó con el eco de mi propia respiración. Yo no estaba mintiendo del todo. La amenaza del correo del fantasma era real. Sabes que mi familia nunca me permitiría mentir por ti en un tribunal, Camila. Yo no puedo ser tu testigo de coartada. El efecto fue inmediato y cataclísmico. Su compostura de actriz de telenovela se hizo añicos por completo. La histeria que siguió esta vez era genuina, alimentada por el miedo real a perder a sus hijos, no por la culpa de haberme engañado. «No puede hacerlo, estamos separados, solo está tratando de controlarme», chilló, su voz aguda y quebrada resonando en el micrófono. Se podía escuchar el sonido de sus manos golpeando la mesa, un eco de desesperación palpable en el aire de Ciudad de México. «Sí puede, Camila, puede y lo hará», afirmé, sin piedad. «Pero si tienes un coinquilino legal, un amigo varón con el que compartes los gastos, la acusación de infidelidad cae por su propio peso. Tu abogado puede usar ese documento para proteger tu reclamo de custodia». Yo la había acorralado. Tenía que obligarla a admitir el acuerdo de renta compartida que yo había vislumbrado. Tú y Ricardo firmaron un acuerdo, ¿verdad? ¿Uno legal? ¿Que protege a ambos? Tu abogado puede usar ese documento para proteger tu reclamo de custodia. Pero solo si le dices la verdad a tu abogado y solo si dejas de usar hombres como yo para distraerte. Es ahora, Camila. El silencio que siguió fue el más largo y más pesado de toda nuestra relación. Ella me miró fijamente, sus ojos oscuros e inestables, escudriñando la cámara, buscando una señal de rabia o celos. No encontró nada. Yo era un espejo frío de su propia traición. Era el momento en que la actriz, agotada y derrotada, soltaba el guión. «Lo siento, Diego», susurró, finalmente, su voz despojada de las lágrimas manipuladoras, de la dulzura falsa. Era solo una mujer cansada. Una confesión brutalmente simple. Necesitaba una salida. Necesitaba la ayuda de Ricardo porque me daba estabilidad física y financiera, y él me necesitaba a mí para algo. Y yo te necesitaba a ti para seguir diciéndome que todavía era una buena persona. La verdad no era sobre amor, era sobre necesidad y autopreservación. Yo era su espejo moral, el que la absolvía de sus pecados mientras ella hacía lo necesario para sobrevivir. En ese instante se cortó la conexión. La pantalla se quedó negra, pero esta vez no sentí rabia. Sentí un vacío profundo, la dolorosa liberación de una verdad fría. Un minuto después, mi teléfono vibró. No era un mensaje de Camila, era de Ricardo. El mensaje contenía solo 3 palabras. «La salvaste, Diego». El mensaje de Ricardo, «La salvaste, Diego», fue la pieza más desconcertante del rompecabezas. No era una amenaza de amante celoso, como había imaginado. ¿Era gratitud? Inmediatamente lo llamé. Él respondió al instante. Su voz tranquila, seria, sin rastros de hostilidad. «Camila es un imán de caos, Diego», me dijo, su voz resonando con una autoridad que nunca sentí en ella. Necesitaba el drama de un alma gemela a distancia para lidiar con lo que estaba haciendo aquí. No solo te mintió a ti, te usó como un espejo para convencerse a sí misma de que todavía era capaz de un amor puro, mientras hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir. Yo le ofrecí la estabilidad, no la pasión. Ricardo me confirmó la verdad sin adornos, el acuerdo legal, la necesidad financiera y la urgencia de mantener el concubinato en secreto para no darle munición a el fantasma. La conexión física, los chupetones fue, según él, un error lamentable en un momento de alivio compartido, no la señal de un rival amoroso. Él estaba comprometido a mantener a los niños seguros, y el acuerdo legal era la única forma. Y luego ofreció una verdad final aplastante. El fantasma, Héctor,
Los había estado vigilando, grabando sus videollamadas, esperando específicamente un momento de infidelidad abierta para usarlo en el juicio. Mi confesión puesta en escena sobre la revisión de antecedentes y el investigador privado, la que la había forzado a admitir el acuerdo platónico financiero, había sellado inadvertidamente su coartada legal. Yo no había sido una víctima que perdía. Había sido un peón que ejecutó la jugada ganadora. Ella no había roto conmigo porque yo era demasiado inseguro, como ella siempre decía. Había roto conmigo porque mi conexión con ella era un cabo suelto peligroso que necesitaba cortar para proteger a sus hijos. Días después la encontré estudiando en un café ruidoso, cerca de su nuevo vecindario en las afueras de la ciudad. No entré, no la llamé. Solo envié un último mensaje de texto. Vi el acuerdo. Usa la verdad para proteger a tus hijos. Lamento no haber podido ser tu ancla física, Camila, pero espero haber sido un buen escudo. Me desconecté de nuestro chat de rol, de nuestro Discord. Bloqueé su número, cortando el último hilo caótico. Esto no fue una ruptura limpia. Fue una amputación psicológica. Yo era libre, pero el alma gemela que había fabricado en mi cabeza estaba muerta. 2 días después, llegó un paquete misterioso a mi casa, a la portería de la Roma Sur. Adentro encontré el llavero personalizado con el logo de nuestro gremio, el mismo que vi colgando del cinturón de herramientas de Ricardo. Adjunta había una pequeña nota, escrita a mano por Camila. Un escudo, no un arma. Gracias, Diego. La culpa desapareció, reemplazada por una escalofriante sensación de cierre. Yo había sido su escudo emocional hasta el final. Las semanas se convirtieron en meses. Me sumergí en el negocio familiar con una nueva dedicación. La estabilidad era un antídoto bienvenido a la carnicería psíquica que Camila le había dejado a su paso. El recuerdo de los chupetones y la voz baja y coqueta era ahora solo una lección de engaño humano de alto riesgo. Yo había logrado lo inalcanzable. Encontré la verdad, expuse la manipulación y al hacerlo, ayudé inadvertidamente a asegurar la libertad de Camila, cumpliendo mi papel de escudo de la manera más dolorosa posible. No busqué noticias, pero el mundo digital siempre devuelve sus ecos. Un titular apareció en un sitio de noticias local, un pequeño fragmento de drama legal en Ciudad de México. Caso de custodia de alto perfil. Juez deniega reclamo de ineptitud materna del padre, citando acuerdo verificado de cotenencia. Camila había ganado. La justicia había prevalecido, no por amor, sino por la verdad legal fría y dura y el sacrificio estratégico de mi corazón. El fantasma, Héctor, fue castigado al ver cómo sus esfuerzos de vigilancia depredadora se volvieron contra él. El acuerdo de renta compartida fue su ruina. La verdadera victoria agridulce, sin embargo, fue mi realización final. Ya no era inseguro. Mi inseguridad no había sido la causa del fracaso de la relación, como ella me había hecho creer. Era el combustible que Camila usó para su manipulación. Al enfrentar la traición de frente y elegir el camino moral más alto, proteger a sus hijos por encima de mi propio ego, yo había silenciado al demonio de la duda. La relación me había quemado hasta las cenizas, pero el fuego había forjado en mí una certeza inquebrantable. El último, amargo eco, llegó meses después. Vi una publicación en el viejo perfil de redes sociales de Ramiro. Una foto de él y Camila, brazo con brazo, sonriendo radiantes, con la leyenda en español: mi nuevo comienzo. Por fin aceptó mi ayuda. Hasta luego, Discord. Ella había encontrado su nueva vida. Una vida donde ya no necesitaba un escudo ni un chivo expiatorio. Yo le había despejado el camino. Fui el puente por el que ella cruzó. El dolor seguía ahí. Un dolor zurdo, pero era el dolor de una curación necesaria, de una bala extraída con éxito. El alma gemela fue un fantasma. La lección fue real.